Cordial saludo a todos. Con este recurso audiovisual, queremos hablar un poco sobre dos teorías de liderazgo, la primera tradicional y la segunda contemporánea, con el propósito de conocer sus características, analizar sus elementos comunes y diferentes, así como entender su aplicación en el contexto de la gerencia de proyectos. Nuestro equipo de trabajo se encuentra conformado por Paula Blanco, Cristian Tavera, Daviera Rieta e Iván Valencia, y con todo el gusto trabajaremos esta importante temática. Antes de comenzar, debemos indicar que las teorías que se abordarán a lo largo del video serán la teoría de los rasgos desde el enfoque tradicional, y la teoría del liderazgo complejo desde el enfoque contemporáneo, las cuales han sido seleccionadas, con la finalidad de estudiar la teoría del liderazgo más antigua, en contraste con la más moderna. Iniciemos entonces con la tradicional teoría de liderazgo de los rasgos. La teoría de los rasgos en el contexto del liderazgo se centra en identificar características y rasgos específicos que se creía que los líderes poseían, y que los diferenciaban de los no líderes. Esta teoría sostiene que ciertos rasgos innatos o características personales son comunes en los líderes efectivos, y pueden predecir su éxito en los roles de liderazgo. Aunque esta teoría tuvo un gran impacto en la comprensión temprana del liderazgo, actualmente se considera limitada debido a su falta de consideración de factores situacionales y contextuales. Que estaban asociados con el liderazgo incluían inteligencia. Se creía que los líderes debían ser inteligentes y capaces de comprender situaciones complejas y tomar decisiones informadas. Autoconfianza. Los líderes a menudo necesitan tener confianza en sí mismos para tomar decisiones y guiar a otros. Carisma. El carisma se considera una cualidad atractiva que puede influir en la capacidad de un líder para inspirar y motivar a los demás. Determinación. La perseverancia y la determinación eran consideradas cualidades esenciales para superar obstáculos y alcanzar objetivos. Habilidad de comunicación. Los líderes efectivos deben ser capaces de comunicarse de manera clara y persuasiva con su equipo y otros stakeholders. Habilidad para tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones difíciles y asumir responsabilidades fue vista como crucial. Integridad. La integridad y la honestidad se consideraban rasgos importantes para ganarse la confianza y el respeto de los seguidores. Ahora bien, continuemos con el abordaje de la contemporánea teoría del liderazgo complejo. La teoría del liderazgo complejo se basa en la idea de que los entornos organizacionales y sociales actuales son cada vez más complejos y cambiantes, lo que requiere un enfoque de liderazgo que sea capaz de abordar la ambigüedad, la incertidumbre y los desafíos dinámicos de manera efectiva. Esta teoría reconoce que los líderes enfrentan sistemas interconectados, múltiples partes interesadas y problemas que no tienen soluciones simples. Algunos aspectos clave de la teoría del liderazgo complejo son: adaptabilidad. Los líderes complejos deben ser altamente adaptables y flexibles. Deben ser capaces de ajustar sus enfoques y estrategias a medida que cambian las circunstancias y los contextos. Pensamiento sistémico. Los líderes complejos comprenden la naturaleza sistémica de los problemas y las organizaciones. Consideran las interconexiones y las relaciones entre diferentes partes del sistema. Habilidad para manejar la ambigüedad. Dado que la complejidad a menudo conlleva ambigüedad y falta de claridad, los líderes complejos deben estar cómodos navegando en situaciones inciertas y tomando decisiones informadas en condiciones difíciles. Colaboración y redes. Los líderes complejos reconocen la importancia de la colaboración y la construcción de redes. Pueden involucrar a múltiples partes interesadas y trabajar en equipo para abordar problemas complejos. Aprendizaje continuo. Dado que la complejidad implica estar en constante evolución, los líderes complejos valoran el aprendizaje continuo y la mejora constante. Innovación. Los líderes complejos fomentan la innovación y la creatividad para encontrar soluciones novedosas a problemas complejos y desafiantes. Gestión del cambio. Los líderes complejos son hábiles en la gestión del cambio, ya que comprenden que los sistemas complejos están en constante transformación y evolución. Enfoque en valores y ética. A pesar de la complejidad, los líderes complejos mantienen un enfoque en los valores éticos y las consideraciones éticas al tomar decisiones. ¿Cómo vamos hasta ahora? Interesante, ¿verdad? Continuemos entonces comprando estas dos teorías y conozcamos sus elementos comunes y diferentes. Indiscutiblemente, tanto la teoría de los rasgos como la teoría del liderazgo complejo son enfoques que intentan comprender y explicar el liderazgo, pero se basan en fundamentos y perspectivas diferentes. Aquí hay una comparación de los factores comunes y diferentes entre estas dos teorías. Factores comunes. Ambas teorías se centran en el estudio y la conceptualización del liderazgo en diferentes contextos.
Ambas teorías reconocen la importancia del liderazgo en el funcionamiento y éxito de las organizaciones y grupos. Tanto la teoría de los rasgos como la teoría del liderazgo complejo reconocen que el contexto y las situaciones pueden influir en cómo se manifiesta el liderazgo. Factores diferentes. Enfoque en atributos vs enfoque en interacciones. La teoría de los rasgos se centra en identificar atributos personales específicos que hacen que alguien sea un buen líder, rasgos de personalidad, inteligencia, carisma. En contraste, la teoría del liderazgo complejo se enfoca en cómo las interacciones entre líderes, seguidores y el entorno complejo influyen en el liderazgo. Individualismo vs contexto sistémico. La teoría de los rasgos tiende a enfocarse en las cualidades individuales del líder, mientras que la teoría del liderazgo complejo considera el liderazgo como un fenómeno emergente de interacciones dentro de sistemas más grandes y complejos. Predictibilidad vs adaptabilidad. La teoría de los rasgos sugiere que ciertos rasgos predefinidos son indicativos de un líder exitoso, lo que implica cierta predictibilidad. En cambio, la teoría del liderazgo complejo enfatiza la adaptabilidad y la necesidad de liderazgo flexible en situaciones cambiantes y desafiantes. Finalmente, discutamos sobre los aspectos que estas teorías aportan a la gerencia de proyectos y que, a nuestro juicio, son elementos claves a considerar por un líder de proyectos. La teoría de los rasgos se centra en identificar características personales y atributos individuales que hacen a una persona ser un líder eficaz. Aunque esta teoría ha sido criticada por no considerar adecuadamente el impacto del contexto y las situaciones en el liderazgo, todavía puede aportar algunos elementos clave a la gerencia de proyectos y al líder de proyectos. Algunos de estos aspectos son: selección de líderes, permite identificar a las personas que poseen rasgos como la autoconfianza, la inteligencia, la empatía y la capacidad de comunicación, que son valiosos para liderar equipos y enfrentar desafíos. Aunque los rasgos pueden tener un componente innato, también se pueden desarrollar. Los líderes de proyectos pueden identificar áreas en las que carecen de ciertos rasgos, y trabajar en el desarrollo de esas habilidades para mejorar su efectividad. Los líderes de proyectos que poseen rasgos como carisma y empatía pueden ser más efectivos en inspirar y motivar a sus equipos. Estos líderes pueden crear un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo. Comunicación efectiva. La capacidad de comunicación es un rasgo importante en la teoría de los rasgos. Los líderes de proyectos que son hábiles comunicadores pueden establecer expectativas claras, mantener una comunicación abierta y resolver conflictos de manera efectiva. Los líderes de proyectos con rasgos de confianza en sí mismos y de toma de decisiones efectiva pueden tomar decisiones informadas y rápidas en situaciones de presión. Por otro lado, los líderes con rasgos de empatía y habilidades interpersonales pueden ser más exitosos en la construcción de equipos cohesionados y en la gestión de conflictos dentro del equipo. Es importante destacar que, aunque la teoría de los rasgos puede proporcionar ciertas pautas, no es la única consideración para el liderazgo en la gerencia de proyectos. El líder de proyectos también debe tener en cuenta el contexto, las necesidades del proyecto y las características únicas del equipo. Por otro lado, la teoría del liderazgo complejo se centra en comprender cómo el liderazgo emerge de las interacciones entre líderes, seguidores y el entorno complejo en el que operan. Aporta una perspectiva más adaptativa y flexible al liderazgo en comparación con las teorías tradicionales. Aquí hay algunos aspectos clave que la teoría del liderazgo complejo aporta a la gerencia de proyectos y que son elementos clave a considerar por el líder de proyectos. Adaptabilidad en contextos cambiantes y desafiantes. Los líderes de proyectos deben ser capaces de ajustar sus enfoques y estrategias a medida que surgen nuevas situaciones y problemas. Colaboración entre líderes y seguidores en la toma de decisiones y la resolución de problemas. Los líderes de proyectos pueden aprovechar la experiencia y el conocimiento del equipo para tomar decisiones informadas y co-crear soluciones. La teoría del liderazgo complejo reconoce que los entornos de proyectos suelen ser diversos en términos de habilidades, experiencias y perspectivas. Los líderes deben fomentar la inclusión y valorar las diferentes perspectivas para abordar los desafíos de manera más holística. Aprendizaje continuo. Los líderes de proyectos pueden aplicar los principios de la teoría del liderazgo complejo al fomentar una cultura de aprendizaje continuo. Esto implica aprender de las experiencias, adaptarse según sea necesario y evolucionar constantemente para mejorar el desempeño del equipo. Dado que los proyectos a menudo enfrentan incertidumbre, los líderes deben estar preparados para manejar situaciones ambiguas y complejas. Por último, la teoría del liderazgo complejo sugiere que los equipos autónomos y empoderados pueden ser más efectivos en entornos complejos.
Los líderes de proyectos pueden permitir que los equipos tomen decisiones y asuman responsabilidad, lo que puede llevar a un mayor compromiso y resultados positivos. Muchas gracias.